Siguiendo con trigonometría, hoy voy a explicarles unos ejercicios de identidades trigonométricas. Pero primeramente hay que entender el concepto de identidad y el concepto general de identidades trigonométricas. Una igualdad es aquella que se verifica para cualquier valor numérico que se le asigne a las variables. Y una identidad trigonométrica es una igualdad que se vincula con dos funciones trigonométricas. Esto ahora voy a explicar igualmente con un ejercicio para que puedan entender a qué me refiero. Pero lo importante más que nada es entender que las identidades trigonométricas no se resuelven, sino que se demuestran. Tenemos este ejercicio. Dice secante de x sobre cosecante de x por cotangente de x es igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Muchas veces uno no sabe por dónde arrancar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y tener en cuenta? Primeramente, como tenemos una identidad y como había aclarado anteriormente, es una demostración lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo hacemos la demostración? Decidimos cuál de los dos miembros vamos a desarrollar. No hay nada establecido que nos diga que sí o sí en todas las identidades trigonométricas tenemos que desarrollar el primer miembro o el segundo miembro. En realidad eso elige el alumno según su conveniencia, pero sí lo recomendable siempre es trabajar con las funciones que son un poquito más complejas, como por ejemplo cotangente, secante y cosecante, porque son funciones que se pueden desarrollar. En cambio, seno y coseno es un poquitito más complicado, entonces para no complicarnos lo recomendable siempre es trabajar con las funciones que ya había mencionado. Entonces lo que yo hice acá fue trabajar el primer miembro y empecé a desarrollar función por función. Secante es lo mismo que 1 sobre coseno de x. Cosecante de x es lo mismo que 1 sobre seno de x. Y cotangente de x es lo mismo que coseno sobre seno de x. Entonces nos quedaría el primer miembro 1 sobre coseno de x. Todo esto dividido por 1 sobre seno de x multiplicado por coseno de x sobre seno de x. Lo único que hicimos acá es desarrollar secante, cosecante y cotangente. Lo que está en el segundo miembro nos quedaría de la misma manera sin desarrollar porque nosotros necesitamos llegar a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Entonces estos no vamos a tocar y vamos a dejar así como está. Ahora si hacemos una multiplicación de extremos con extremos y medio por medio nos quedaría de esta forma. Sería 1 por seno de x sobre coseno de x por 1 por coseno de x sobre seno de x, que nos va a quedar igual porque eso no tocamos, solamente desarrollamos lo que es cotangente de x. Y todo esto es igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Esta multiplicación que yo acabo de hacer de 1 por seno de x sobre coseno de x por 1, no es necesario colocar el 1. Simplemente puse acá para que entiendan de dónde salió justamente este resultado. Es decir, que sería lo mismo que escribir seno de x sobre coseno de x por coseno de x sobre seno de x. Todo esto es igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Como vemos, si simplificamos las funciones que pueden simplificarse, nos quedaría entonces que 1 es igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Muchas veces en identidades trigonométricas no es necesario simplificar las funciones que se puedan simplificar. En realidad esto dependería mucho de qué es lo que nosotros necesitamos demostrar o a qué nosotros necesitamos llegar en una identidad trigonométrica. En este caso sí es necesario simplificar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que 1 es igual a seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, que es justamente lo que el video anterior había explicado en simplificando. Entonces, este 1 que tenemos en el primer miembro podemos cambiar por su igual, que es justamente seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Y si vemos, en el segundo miembro nos queda idénticamente igual al primer miembro. Y una vez que llegamos a este punto donde el primer y segundo miembro son idénticamente iguales, ahí podemos decir que terminamos el ejercicio de identidad trigonométrica, porque ese es el fin de identidad trigonométrica, de que podamos demostrar que el primer miembro es igual al segundo miembro. Pero puede llegar a pasar de que
nosotros, por más de que intentemos, nunca logremos que el primer miembro sea igual al segundo miembro en algún tipo de ejercicios que no podamos llegar a topar en trigonometría. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí para saber si es o no una identidad trigonométrica? Debemos tener en cuenta lo siguiente, que como estamos hablando de identidades, tenemos que tener en cuenta que la igualdad se debe verificar para cualquier valor asignado a sus variables. Entonces, si volvemos a la identidad que acabamos de demostrar, nosotros ya sabemos que es una identidad este ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos lograr identificar que es una identidad sin tener que demostrar? Podemos hacer de la siguiente forma. Podemos introducir en la calculadora secante de x dividido cosecante de x por cotangente de x. Pero ¿qué pasa? La calculadora no tiene estas funciones. Entonces vamos a ingresar con sus igualdades. Sabemos que secante de x es igual a 1 sobre coseno de x. Todo esto es dividido por cosecante de x, que es lo mismo que 1 sobre seno de x. Por cotangente de x, que es lo mismo que coseno de x sobre seno de x o 1 sobre tangente de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Van a ver que en la calculadora, debajo de la tecla Shift, hay una tecla que se llama Calc. Ustedes van a apretar esta tecla que dice Calc y le van a dar valor que ustedes quieran. Yo le di el valor de 0,5. Al darle 0,5 le aprieto también la tecla que es igual y me sale que esto es igual a 1. Ahora haremos lo mismo con el segundo miembro. Vamos a cargar en la calculadora seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x y vamos a hacer el mismo proceso. Le vamos a dar a esta variable el mismo valor que le dimos en el primer miembro. Y esto sí o sí se tiene que hacer porque si no, nunca nos va a salir la verificación por más de que sea una identidad trigonométrica. Acuérdense de que tanto al primer miembro como al segundo miembro hay que darle el mismo valor. Entonces acá le damos a la x el valor de 0,5 y obtenemos que esto es igual a 1 también. Entonces, tanto en el primer miembro como en el segundo miembro tenemos que es igual a 1, entonces queda demostrado una vez más que este ejercicio es una identidad trigonométrica. Ahora bien, tenemos este ejercicio, seno de x por cotangente de x es igual a seno de x. Si tratan de demostrar, se van a dar cuenta de que nunca van a poder llegar a una igualdad tanto en el primer miembro como en el segundo. ¿Y esto por qué? Porque no es una identidad trigonométrica. ¿Y cómo se pueden dar cuenta? Haciendo el mismo procedimiento con la calculadora. Van a ingresar en la calculadora y le van a dar tanto en el primer miembro como en el segundo miembro el mismo valor a la variable y van a notar que nunca van a encontrar una igualdad. Esto quiere decir que no es una identidad trigonométrica, por lo tanto no se puede demostrar porque justamente no es una identidad. Entonces ahí van a ahorrarse tiempo en un examen o en un ejercicio que no se puede llegar a demostrar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta a este ejercicio si les llega a aparecer en un examen? Que no es una identidad trigonométrica, por lo tanto no se puede demostrar.